¿Qué crees que sucedería si un día simplemente decidieras irte? No me refiero a desaparecer por completo, sino a desconectarte, a soltar esos hilos invisibles que te mantienen unido a los demás. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si te alejaras? No por odio ni resentimiento, sino por la necesidad de estar solo, contigo mismo. La mayoría no lo comprende, pero hay algo curioso en la distancia, un poder extraño, casi perturbador. Es como si al alejarte de su órbita se rompiera un delicado equilibrio. No es solo que te extrañen, eso va mucho más allá. Es algo más profundo, más oscuro, algo que toca sus partes más vulnerables, porque cuando decides apartarte, dejas un vacío. Y los vacíos incomodan, no por lo que falta, sino por lo que revelan. Y aquí está la clave. Tu ausencia no duele por lo que representabas para ellos, sino por lo que ya no pueden proyectar en ti. Porque no te engañes. La gente no te ve tal como eres. Te ve como necesita que seas. Tú eres el reflejo de sus inseguridades, sus deseos ocultos, sus expectativas. Cuando decides alejarte, no es solo el vacío lo que observan. Es el reflejo roto de todo lo que solías representar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te han dicho que eres indispensable, que te necesitan, que no podrían hacer esto o aquello sin ti? Pero, ¿no es curioso cómo esas palabras siempre parecen decir más sobre ellos que sobre ti? Cuando te alejas, rompes esa ilusión y entonces comienzan a sentir algo que no saben cómo explicar. Es incomodidad, es rabia, es culpa, es miedo. Pero lo más desconcertante de todo es una pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Qué queda de mí si tú ya no estás? Es perturbador para ellos no pensar que alguien pueda depender de ti, no por amor genuino, sino por ser el pilar de algo que ni ellos mismos quieren enfrentar. Y esa es la cruda realidad de muchas relaciones humanas. Somos espejos, pero también muletas para los demás. Cuando decides soltar, cuando te apartas, obligas a los demás a tambalear, a confrontar una verdad que trataban de ignorar. Su dependencia emocional no era contigo, sino con la idea que tenían de ti. Ahora, ¿qué sienten realmente cuando ya no estás? Algunos hablarán de tristeza, otros de decepción. Algunos incluso pueden llenarse de resentimiento. Pero la verdad es que no lo saben, porque el vacío que dejas no tiene una forma definida. No es un dolor que se pueda identificar fácilmente. No es una herida que se pueda sanar. Es algo mucho más profundo, más primitivo. Es el eco de lo que nunca quisieron admitir. ¿Qué pasa por sus mentes cuando decides irte? ¿Qué sombras despiertas en ellos? Y más importante aún, ¿por qué esa decisión de apartarte tiene tanto poder? ¿Por qué provoca tanto ruido en sus almas? Hoy no vamos a hablar de lo simple, no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a profundizar en lo que realmente ocurre cuando decides alejarte. Lo que los demás sienten, lo que no se atreven a decir, lo que intentan ocultar. Y sobre todo, ¿por qué un acto que parece tan sencillo puede despojar los rincones más oscuros de su psicología? Prepárate, porque este viaje no será cómodo. No hay respuestas fáciles ni verdades que no incomoden. Vamos a adentrarnos en lo más profundo de las emociones humanas, en esas zonas que muchos prefieren evitar. Pero si estás aquí es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Alejarte no solo transforma tu vida, también sacude el mundo de aquellos que no saben cómo existir sin ti. Y ese es el verdadero misterio que vamos a desentrañar. Cuando decides irte, algo curioso comienza a ocurrir. Las personas empiezan a reconstruir una narrativa sobre ti. Pero esa narrativa no se trata de quién eres realmente. Se trata de quién eras en sus vidas. Y más importante aún, de lo que pierden con tu ausencia.
Es como si intentaran llenar ese vacío con versiones de ti que ni siquiera reconoces. Empiezan a analizarte, a interpretarte desde la distancia, buscando señales, patrones, cualquier cosa que les ayude a entender tu decisión. Pero aquí está el truco. Lo que realmente buscan no es comprenderte, sino justificarse a sí mismos. Tu ausencia les obliga a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Cuánto de mi estabilidad emocional dependía de esta persona? Y esa pregunta, para muchos, es insoportable, porque en su intento por mostrar fuerza, independencia y autosuficiencia, se ven forzados a reconocer algo profundamente humano, pero también incómodo, que dependían de ti mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. ¿Y qué ocurre después? Comienzan a modificar su percepción de ti, no porque tú hayas cambiado, sino porque necesitan crear una versión de tu partida que puedan soportar. Algunos te idealizan, creyendo que tu ausencia te hace más valioso de lo que eras. Otros, en cambio, te demonizan, convencidos de que tu partida fue egoísta, una traición incluso, porque es más fácil culparte a ti que admitir que tu decisión los desestabilizó. Lo interesante es cómo estas emociones no surgen de forma uniforme. Las personas reaccionan de maneras muy diferentes dependiendo de lo que representabas en sus vidas. Para algunos, tu ausencia es como una herida abierta. Para otros, es una herida que pensaban cerrada, pero que tu distancia vuelve a abrir. Y para unos pocos, es un espejo que refleja su mayor temor: quedarse solos con ellos mismos. Aquí es donde la verdadera complejidad entra en juego. No se trata solo de cómo los demás reaccionan. Es curioso cómo las reacciones de las personas cambian con el paso del tiempo. Al principio, puede que haya enojo o confusión, pero conforme pasa el tiempo, la ausencia se convierte en algo mucho más abstracto. Empiezan a preguntarse si realmente te conocían o si simplemente proyectaban en ti lo que querían ver. Y esa duda, esa incertidumbre, puede llegar a consumirlos, porque tu partida no es solo un acto físico, sino un símbolo. Representa un cambio en la dinámica que ellos no pueden controlar, y la pérdida de control siempre genera ansiedad. Lo más irónico de todo esto es que muchas veces las personas ni siquiera comprenden por qué tu decisión les afecta tanto. No es como si ocuparas un espacio tan crucial en sus vidas, pero tu partida revela que en realidad ocupabas más de lo que querían admitir. Es como si, al irte, iluminases las grietas de su estructura emocional, aquellas que siempre intentaron ocultar. Y lo que sienten no tiene tanto que ver contigo, sino con lo que tu ausencia les obliga a confrontar. Hay algo inquietante en cómo tu alejamiento puede convertirse en una prueba de fuego para las relaciones que dejas atrás, porque en muchos casos tu ausencia destapa una verdad incómoda. Muchas de esas conexiones no se basaban en amor incondicional o respeto mutuo, sino en conveniencias, dinámicas de poder y necesidades no discutidas. Y cuando decides romper esas dinámicas, no solo pierden a una persona, pierden un sistema de apoyo, un punto de referencia, un equilibrio que, sin saberlo, ayudabas a mantener. Entonces surge la gran pregunta que nadie quiere plantear: ¿qué queda de ellos cuando tú ya no estás? Para algunos, la respuesta es seguir adelante, encontrar otras conexiones, adaptarse a tu ausencia. Pero para otros, tu partida deja un vacío que no saben cómo llenar. Porque sin quererlo, tu presencia se había convertido en el ancla de algo mucho más grande, algo que comienza a desmoronarse cuando te vas. Lo más fascinante de todo esto es que, al final, esta experiencia de separación impacta a ambas partes. No solo ellos sienten tu ausencia,
Tú también enfrentas las consecuencias de tu decisión, pero esa es otra historia. Hoy nos vamos a centrar en ellos, en lo que tu partida desencadena en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas. Y créeme, el impacto es mucho más profundo de lo que parece a simple vista. Cuando decides alejarte, no solo inicias un cambio en la vida de los demás, también te conviertes en un catalizador de emociones que ni siquiera ellos sabían que tenían. Es curioso, pero tu ausencia se siente como un silencio. No hace ruido al principio, pero deja el suelo temblando bajo sus pies. Aunque no lo digan, aunque no lo admitan, comienza un proceso interno que ni ellos pueden controlar. La primera reacción suele ser la negación. Está ocupado, es solo temporal, volverá. Se convencen de que tu ausencia no significa nada, que es algo pasajero. Pero mientras intentan aferrarse a esa idea, algo empieza a inquietarlos. En el fondo, saben que algo ha cambiado. Y esa incertidumbre, esa falta de respuestas, se convierte en una semilla de duda que crece poco a poco. ¿Hicieron algo mal? ¿Fueron demasiado demandantes? ¿No te valoraron lo suficiente? Las preguntas empiezan a invadir sus pensamientos y con ellas llega la ansiedad. Pero hay algo aún más fascinante. Tu partida les obliga a recalibrar su identidad, porque cuando compartes tiempo con alguien, tu energía y tu presencia se entrelazan con la suya. Te conviertes en una parte importante de su vida, aunque nunca haya sido algo explícito. Entonces, cuando te alejas, no solo pierden tu presencia, pierden una parte de lo que construyeron contigo. Y reconstruir esa parte no es algo fácil. De repente, deben descubrir quiénes son sin ti. Aquí es donde ocurre algo casi poético. Empiezan a recordarte, pero no como eras en realidad, sino como ellos necesitan recordarte. Cada persona crea una versión de ti que encaje con su narrativa, con su dolor, con su propia comprensión de por qué ya no estás. Algunos te idealizan, pensando que eras perfecto, tan necesario, y lamentando no haberte valorado. Otros te demonizan, convencidos de que tu alejamiento fue un acto egoísta, porque es más fácil culparte a ti que enfrentarse a la idea de que su vida se desestabilizó por tu decisión. Y unos pocos, los más valientes, se enfrentan a la verdad. Tal vez nunca entendieron lo que realmente necesitaban. Es en este punto donde la intriga llega a su máxima expresión, porque mientras ellos luchan con sus emociones, tú, desde la distancia, te conviertes en un enigma. Se preguntan qué haces, qué piensas, si te extrañan. Y esa incertidumbre se convierte en un hilo invisible que no pueden dejar de tirar. Lo que realmente les descoloca no es la falta de respuestas, sino la falta de control. Porque al alejarte, rompiste un patrón. Y los patrones rotos siempre traen caos. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto? Que mientras ellos reconstruyen su mundo sin ti, tú también estás en tu propio proceso. Porque el acto de alejarse no es sencillo. No se trata solo de tomar distancia física o emocional, sino de un acto de valentía. Es mirarte al espejo y reconocer que necesitas espacio para ti, aunque eso signifique que otros no lo entiendan. Y ese proceso, aunque necesario, puede ser aterrador. Quiero detenerme un momento aquí, porque si has llegado hasta este punto, sé que algo de esto resuena contigo. Tal vez te hayas alejado de alguien y ahora entiendes cómo se desmorona algo a tu alrededor por tu decisión. O tal vez alguien se alejó de ti y estás tratando de entender por qué. Sea cual sea tu situación, quiero que reflexiones. ¿Cuánto de tu paz interior depende de los demás? ¿Y cuánto estás dispuesto a soltar para encontrar esa paz? Si sientes que este mensaje te ha tocado, deja un comentario con esta frase:
El vacío no me define, me libera. Escríbelo si has encontrado alguna parte de ti en estas palabras. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí hablamos de los temas que otros evitan, de los temas incómodos que nos transforman. Si quieres seguir explorando lo más profundo de la mente humana, este es tu lugar. Pero no te vayas aún, porque aún hay algo más que quiero compartir. Porque, aunque dolorosa para algunos, tu decisión de alejarte también puede ser el inicio de su propio crecimiento. A veces, la mejor manera de ayudar a alguien no es quedándote, sino mostrándoles que pueden seguir adelante por sí mismos. Y aunque al principio no lo vean, ese puede ser el mayor regalo que les des. Así que quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación no solo es una reflexión, sino una revelación que podría cambiar la forma en que ves tus relaciones, tus decisiones y, sobre todo, a ti mismo.